¿Cuántos saben que Dios habla? Y ese es el título del mensaje de hoy día. Dios habla hoy. DHH. Dios habla hoy. Porque hay gente que dice que Dios no habla. Hay gente que dice que yo soy cristiano, pero no escucho la voz de Dios. Vamos a ver todas esas cosas, todas esas situaciones. Tal vez algún momento en su vida usted estaba angustiado, preocupado, afligido. Y eso, hermano, no está solo, porque a todos nos ha tocado pasar un tiempo así, un tipo de desierto, un tiempo de valles, de muerte a lo mejor. Pero uno, hermano, ahí escucha la voz de Dios. Y a lo mejor usted está preguntándose, pero ¿por qué no la escucho todavía? ¿Por qué si dice la Biblia que Dios habla, que ya lo vamos a leer? Si el pastor hoy hizo un mensaje, guiado por el Espíritu Santo, que Dios habla hoy, porque a veces no le escucho. Vamos a ver todas esas cosas. Pero Dios siempre ha querido hablar al hombre, hermano amado. Se lo digo así de una. Pero el hombre casi siempre se ha excusado de ese diálogo con el Señor. Vamos a ver la Biblia en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice. Dios, habiendo, ¿qué cosa? Hablado. ¿Cuántas veces, hermano? Siempre ha hablado el Señor. Y no solamente muchas veces, sino de diversas maneras. De muchas maneras, hermano. En otro tiempo, aquí habla de los antiguos, de nuestros padres. Aquí está hablando de los antiguos, Antiguo Testamento, lo anterior, por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días, postreros es últimos. ¿Qué es postreros? Últimos. Versículo 1. Mira la relación. Dice que el Señor siempre ha hablado al hombre de diversas maneras, con muchas veces y de muchas maneras. Y ahora, versículo 2, dice, pero también en estos postreros días nos ha, ¿qué dice ahí? Hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Mire, dése cuenta, hermano. Dice, el Señor antes nos hablaba, antes a los antiguos, desde el principio de la humanidad, pero no solamente queden antes, también Dios habla hoy, hermano. En estos postreros días, en estos últimos días, la voz de Dios está más fuerte, que Cristo viene pronto por nosotros, hermano. Denle un aplauso al Señor si lo cree. Amén, es la voz de Dios, es la voz del Señor. Amén, gloria a Dios. Pero también quiero rescatar algo, hermano, que dice aquí el versículo 2. ¿Qué más? Nos ha hablado por el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de ¿cuánto? ¿Heredero de cuánto? De todo, hermano. En otras palabras, si usted tiene necesidad, si usted busca algo, hermano, búsquelo con el heredero de todo, hermano. No lo busque en otro lugar. Él será el dueño, es el dueño de todo, hermano. A Él será la autoridad, el poder. Así que si usted busca sanidad, paz, gozo, transformación en su vida, ¿para qué buscar en otro lado? ¿Para qué buscar al soldado si tiene al general? ¿Para qué buscar a cualquiera ahí si tiene al rey, hermano? A nuestro Señor. ¿Sí se da cuenta, hermano amado? Y sabe que cuando uno busca a Cristo, hermano, dice la Biblia que Cristo está ahí abierto diciendo, vengan a mí los trabajados, los cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Todo eso, hermano, está Dios hablando. El hombre muchas veces ha querido apagar la voz de Dios. Es imposible eso, pero como el hombre muchas veces trata de hacer esas cosas que no tienen sentido, hermano. Es tremendo, hermano. Desde el principio, como le dije, Dios ha hablado. De muchas maneras, dice el versículo 1. Mire, basta con ver la naturaleza, basta con ver la creación, para uno darse cuenta que todo eso no fue casualidad, que todo eso fue diseñado por un ser superior, creador, y ese es nuestro Dios. Amén. Claro que hay gente que está cegada, que es necia y dice, no, todo fue por casualidad, todo fue por una explosión, todo fue por coincidencia nada más. Vivimos por coincidencia. ¿Qué engañados están? Solamente necesitamos mirar la creación, mirar el cielo y darnos cuenta que el Señor es el que habla a través de su creación. Por eso la Biblia dice en Salmo 19:1, pónganmelo ahí, que los cielos cuentan, hablan de la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios siempre ha hablado al hombre de diferentes maneras. Y una forma que el Señor ha hablado es a través de su creación. Como le dije, he insistido, solamente basta ver la creación para darse cuenta que Dios existe y que Dios lo hizo, que nada fue coincidencia, nada fue casual. Porque la perfección que hay en la naturaleza, bueno, una perfección relativa porque está trastocada por el pecado del hombre. Pero a pesar de todo eso hay una perfección ahí. Hay una armonía ahí. El sol sale a tal hora, la luna sale a tal hora. Todo está en una armonía que habla que existe un creador,
que Dios existe, que Dios es real. Dios nos habla a través de su creación también. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Y tanta verdad. ¿Sabe que la Biblia también dice que al escuchar la palabra de Dios, aún la creación lo adora a Dios? La Biblia dice que aún al escuchar la palabra de Dios, los árboles aplauden al Señor. Isaías 55, vamos allá, versículo 11. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién? Del Señor. Métale papitas de caldo, hermano, como dice la pastora. ¿La palabra de quién? De Dios. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Mire, los montes, los collados, las colinas levantarán canción delante de vosotros. Los montes, dice, en otra versión dice, gritarán, harán gritos de júbilo. ¡Gritos de júbilo, iglesia! Amén. ¿Sabe que los montes no tienen boca? Y dice la Biblia que gritan, alabando al Señor. Y nosotros que tenemos boca dada por Dios, a veces hay que rogarnos para decir un grito al Señor de guerra, de júbilo. Dese cuenta de eso. ¿Qué más? Dice, y todos los árboles del campo darán, ¿qué cosa? Aplaudirán. Mire, oye, es tan cierto esto, hermano. Si usted me tiene en WhatsApp, ¿quién me tiene en WhatsApp aquí? Alce la mano. ¿Quién me tiene en WhatsApp ahí? Bueno, si usted me tiene, es que no quiero usar la mano, pero bueno. ¿Sabe que cuando yo a veces subo estados con una mascotita que yo tengo, hermano? Aunque la gente dice que no es mascota, pero es mascota para mí. Es una plantita que yo tengo, que se llama Bruce. Es tan real lo que dice la Biblia, hermano, que yo estoy con mi Bruce, ahí le riego, le pongo unas pepitas para que pueda florecer más bonito, y le riego, yo le canto, hermano, yo le doy versículos bíblicos, le digo el Salmo 1:3, por ejemplo, Bruce, tú vas a reverdecer en el nombre de Jesucristo, tú vas a ser como ese árbol que está junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y no se marchita. Y Bruce florece, hermano. ¿Sí o no, pastores? Florece, Bruce. Y le pongo alabanza, bendición, cuando estoy regándolo. Oiga, y el árbol como que danza, hermano. Mueve sus ramitas. Es tremendo todo eso. Es la creación de Dios que adora a su creador. Y nosotros que somos hijos de Él, ¿cómo no vamos a adorar a nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a escuchar su voz? Que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas maneras, de diferentes formas. Dios te habla, hermano. Aún en los momentos de dificultad Dios nos habla. En los momentos de alegría también nos habla. En los momentos de aflicción también no se queda callado, hermano. Dios habla. Dios habla hoy, iglesia. Solamente es cuestión de... Hermano, solamente es quitar la cerilla del pecado, hermano. Quitar la cerilla de buscar las cosas que no son de Dios. Y entonces ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla hoy. Dele un aplauso a Cristo. Amén. Amén. Dios habla hoy, hermano. ¿Sabe que el plan divino del Señor siempre fue que hablara a su creación, a sus hijos, sobre todo de una forma directa? Usted se imagina, hermano, qué bendición tener como la de Adán, que estaba en el huerto y él levantaba sus manos, Señor, aquí estoy, y el Señor le hablaba ahí directamente, así, fum, fum, fum. Así como yo hablaría con usted ahorita, por ejemplo, así, directo, hermano. Usted sabe que por el pecado trastocó todo, dañó todo, y entonces el hombre se alejó del Señor. El hombre antes, cuando estaba Adán en el huerto, se regocijaba diariamente con el Señor. Pero después lo vemos con la comunicación rota, lo vemos escondido del Señor, huyendo a la voz de Dios. Y de ahí, hermano, empezó todo, que el hombre huye muchas veces a la voz de Dios. Yo me pongo a pensar, hermano, qué lástima que el hombre muchas veces más escucha la voz del enemigo, de Satanás, del diablo, antes que la voz de Dios. Porque en el huerto del Edén habían dos voces. ¿Cuántas voces habían? Dos voces. Estaba la voz de Dios y estaba la voz de la serpiente, hermano. Estaba la voz del enemigo. ¿Cuántos me están siguiendo? En el mundo hay dos voces también. Está la voz de Dios, que sí habla, sino que a veces no la escuchamos por andar en nuestros programas, en nuestra voluntad, antes que la voluntad del Señor. Y está la voz del enemigo, hermano. La voz del diablo. En el mundo hay dos voces. ¿Cuántos saben que también el Satanás, él dice el acusador de nuestras almas, que Dios lo reprende en el nombre de Jesucristo?
también habla. ¿Cuántos saben que el enemigo también habla? Espero que no le escuche usted. Solamente espero eso, que no le escuchemos. No prestamos atención a su voz. Ahí está Eva en el huerto y le empieza a hablar la serpiente. Ella no sabía a lo mejor que era la voz del enemigo, del diablo, pero lo que sí sabía era que no era la voz de Dios. Porque ella conocía la voz de Dios, sabía la voz de Dios, porque ya anteriormente Dios le había hablado, le había dicho a ella y a su marido, a Adán: no coman de ese fruto prohibido. De todos los árboles pueden comer, menos de ese. Y entonces viene la serpiente que le empieza a hablar, una voz nueva. Una voz extraña. Ella sabía que no era la voz de Dios. Y en esa voz extraña empieza a escucharle, empieza a interesarse. Y ahí empieza la duda, hermano. Y ahí empieza la serpiente a meterle la duda a Eva. Y ahí vino el pecado del hombre. Cayó el hombre y se separó de la presencia del Señor. Y entonces ahí la voz del diablo empezó a coger fuerza en la humanidad a causa del pecado. Por eso es que Dios Padre tuvo que concretar su voz en una persona. Y esa persona fue Jesucristo, hermano, cuando vino a la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? La voz de Dios en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que Dios nos habla a través de su Hijo. A través de su Hijo Jesucristo. Pero bueno, regresando al huerto, dice que el enemigo le empezó a hablar a Eva con una voz dulce, una voz fingida, hermano. Escúcheme, el diablo es muy sutil, mi amado hermano. El diablo es muy sutil para meterte dudas. El diablo le dijo: Dios te dijo eso. Muy bien, muy bien. Pero busca otras maneras. No te quedes con lo que Dios nomás te dice. Busca otras maneras. Y Eva empezó a pensar, empezó a decir: pero es verdad, ¿no? Es verdad. Y el diablo te dice: prueba otra forma. Con que Dios te dijo eso, prueba otra forma. Está bien lo que Dios te dijo, pero prueba también esta otra forma que te estoy mostrando yo. Prueba. Y una sola vez. Hermano, el famoso, ¿se ha escuchado? Una sola vez nomás. Oiga, el diablo no cambia de estrategia porque le sirve todavía. Desde el tiempo de Adán, el hombre ha caído en solo una vez. ¿Cuánta gente ha sido atada años a vicios, pecados, cadenas del enemigo por el famoso una sola vez? Prueba esto nomás. Una sola, hoy solamente hoy día pecas, solamente hoy día, y ahí lo dejas. Ya lo superaste. Solamente hoy día una vez más toma un poquito de alcohol. Solamente hoy día una vez más vuelve a drogarte. Solamente hoy día una vez más vuelve a pecarte. Solamente hoy día, una sola vez hoy día. Y todos los días es una sola vez. Y vives engañado, preso, escuchando la voz del enemigo. Cuando Dios habla fuertemente a través de su Hijo, que a través de Jesucristo tenemos libertad, sanidad, salvación, vida eterna, libertad total de la voz del enemigo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo, amén. Pero volviendo al Dios que habla, hermano, qué raro sería el mundo, ¿verdad? Con un Dios que no hablara. Qué raro sería el mundo con un Dios que no hablara, hermano. Qué raro sería el mundo con un diablo que hablara y con un Dios que calla. Qué raro sería el mundo, hermano. Y hay gente que tiene a su Dios como un Dios que no habla. Un Dios de adorno nada más, que tiene ahí, puesto ahí nada más. A veces se acuerda de él nada más, pero no le habla. Y por otro lado, vemos a un diablo que mueve agujas, que mueve cartas, que es una forma sobrenatural, lo suyo, el ocultismo de él, que hace atractivo su mensaje. Y hay gente que piensa que Dios no habla, que su Dios nomás es algo decorativo, algo de ratos, algo del domingo nada más. No, hermano amado, Dios habla y la voz de Dios es más fuerte que la voz del diablo, hermano. Pero la voz del diablo muchas veces hace eco en nuestra vida a causa que le hemos dado lugar. Porque nada hubiera pasado si Eva no hubiera escuchado la voz del enemigo y se hubiera seducido. Dice la Biblia en Corintios dice, búsquela ahí, usted busca el capítulo, dice que Eva fue engañada, sus sentidos, a la voz de la serpiente. Somos engañados muchas veces, en nuestros sentidos, en lo que vemos, en lo que oímos, con respecto a la voz del enemigo. Mire, amado hermano, le voy a decir lo siguiente. ¿Cuántos queremos vivir en victoria en esta tierra? ¿Cuántos quieren vivir en gozo en esta tierra? ¿Cuántos quieren vivir que a pesar de las dificultades,
podamos ser gente más que vencedora. Amén. Entonces escucha la voz de Dios nada más. Dios ha hablado siempre, dice el versículo, de muchas maneras, de diferentes formas, pero en este tiempo, en estos últimos días que estamos viviendo, la voz de Dios está más fuerte que nunca porque está hablando a través de su Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que si tú lo recibes en tu vida, en tu corazón, en tu existencia, en tu alma y lo haces el Señor de tu vida, el pastor de tu vida, nada te va a faltar, iglesia. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Así que no rechace el mensaje del Señor, hermano. No rechace, mire. Por eso es que Jesús habló de eso en las parábolas. En Marcos, por ejemplo, Él empezó a decir, el Señor Jesucristo, de la parábola de los siervos que el Señor enviaba siervos, Dios enviaba su palabra a través de siervos y la gente los mataba, a otros los golpeaba, a otros los apedreaba, a otros los hería. Entonces el Dios dijo, bueno, ya no voy a enviar a mi siervo, ahora voy a enviar a mi Hijo. Ese era Cristo, hermano. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron también. Es que el hombre siempre ha rechazado el mensaje de Dios. Siempre ha rechazado la voz de Dios. Y ha preferido escuchar otras voces ajenas, extrañas, que lo único que ha logrado en la vida del hombre es destrucción, pecado, maldad, tristeza, vergüenza, lloro. Y no tengo que ni enumerarle, usted lo sabe, hermano, lo que ha causado el pecado en la vida de uno, hermano. Muerte, que dice la palabra del Señor. Pero vamos a ver, hermano, por eso yo le digo que no rechacemos el mensaje de Dios. No rechacemos a Cristo. Dios habla, así que escuchémoslo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. Amén. Amén. Vamos a ver, hablando de Dios que habla, quiero que veamos el Salmo 32 en la versión NTV. Me gustó mucho. Salmo 32, 8 en la versión NTV. Mira lo que dice acá. Léalo acá también. Dice, el Señor... ¿Qué pasa con el Señor? Dice, habla, te guiará. Mire, esto es para ti, iglesia. Te guiará, y también para mí, te guiará por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejará y velará por ti. Amén, aleluya. Denle un aplauso a Cristo, amén. Pero atención al siguiente versículo. Mira lo que dice el siguiente versículo. El 8, el 9. Mira lo que dice el 9. No seas como el mulo. Al que está al lado suyo, dígale, no seas mulo. No seas mulo, dígale. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que son necios, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Tanta gente que vive en descontrol en su alma, en su corazón, y ha sufrido esas consecuencias de su descontrol y de su pecado porque no tienen entendimiento. Son hombres, son mujeres, son seres humanos, pero tienen el entendimiento entenebrecido y son como el caballo, son como el mulo, que no pueden comprender que necesitan del Señor, que los guíe, que los guarde, que los proteja. Que Dios está hablando a tu vida hoy en día en el nombre de Jesús. No seamos como el mulo, no seamos como el caballo sin entendimiento, seamos más bien como ovejas de su prado, dice la palabra de Dios. Amén. Ovejas de su prado, guardados por el buen pastor, dice la Biblia. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y Jesús lo dijo, Juan capítulo 10, versículo 8. Mira, hablando de esto, Juan 10, 8. Todos los que antes de mí vinieron, dice Jesús. Esto era Jesús. Ladrones son y salteadores. Pero, ¿qué pasó ahí? No oyeron las ovejas. Mire, 19. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo. Aleluya, hermano. Y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará alimento, hallará comida. Lo que tú necesitas está en Jesús. La puerta es salvación. En Jesucristo. Pero, ¿qué más? Juan 10, 27. Mira lo que dice. Mis ovejas, las ovejas de mi prado, ¿qué hacen esas ovejas de prado del Señor? ¿Oyen a quién? Mi voz, la voz del Señor. Y yo las conozco. ¿Y qué más? Me siguen. 28. Y yo les doy, al seguir al Señor, miren lo que da el Señor al seguirlo. Miren la bendición de seguir al buen pastor. Miren la bendición de seguir a Cristo y escuchar su voz. Y yo les doy vida eterna, dice. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios no te ha dejado
Dios no te ha abandonado. Nadie te arrebatará de la mano del Señor. Si tú has escuchado la voz de Dios, si tú has abierto tu corazón a Dios, has seguido al Señor, tienes vida eterna y Dios es el que te guarda y te protege y nadie te arrebatará de su mano. Amén. Amén. Una vez más, póngame versículo 27, por favor. ¿Sabe qué es tan real este versículo, hermano? Que yo me puse a investigar, hablando de las ovejas. Ahorita voy a hablar de la oveja natural. El animalito, cuando uno va a la sierra, ve ovejitas, ¿verdad? Bien bonitas ahí. Es tan real esto, hermano amado, que el pastor, el humano, el hombre que guarda esas ovejas, ese rebaño, conoce tanto a su rebaño que cuando las llama, las ovejitas conocen su voz y las siguen. Entonces el pastor está acá, por ejemplo. Están las ovejitas. Vengan ovejitas. Y algunos pastores le ponen nombre, ¿no? Fulanita, sultanita. El buen pastor, hermano. Vengan ovejitas, acá hay pasto. Acá puedes comer. Acá puedes nutrirte. Acá te voy a curar. Ay, el buen pastor, hermano. Y las siguen las ovejitas. Y sabe que también hay otras ovejitas que siendo del rebaño de ese pastor, cuando escuchan a otro pastor, sigan al otro pastor. ¿Pero por qué? Las únicas ovejitas que hacen eso y no diferencian la voz de su pastor y la voz de otro extraño, sabe que son las ovejitas enfermas. Las enfermas, las que no están sanas, las que les sucede algo en su organismo que hace que no puedan diferenciar la voz de su pastor, que las va a cuidar, que las va a proteger, que las va a ayudar. Y cuando viene otro por ahí, dicen ovejitas y van allá. Esas son las enfermas, las que no están curadas y sanas. ¿Sabe por qué muchas veces no escuchamos y no seguimos la voz de otro pastor, Cristo Jesús, el pastor de pastores? Que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Porque a lo mejor estamos enfermos en el alma, hermano. A lo mejor tenemos cosas en nuestro interior no resueltas, porque no le hemos entregado esas cosas al Señor. No le hemos entregado esos pecados al Señor. Ese odio, esa amargura, ese pecado, ese pecado en tu cuerpo, en tu alma, que contamina tu alma. Por eso estás enfermo, por eso no escuchas la voz de Dios. Por eso es que tú te vas con otro extraño. Por eso te vas con el otro, por eso la duda te invadió. Estás enfermo espiritualmente y por eso no puedes escuchar la voz de Dios, por eso no la sigues la voz de Dios, por eso te confundes en la voz de Dios. Por eso no estás viviendo lo que la Biblia dice, hermano amado. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y mis ovejas me siguen, dice el Señor. Dios habla y está hablando fuertemente en estos últimos tiempos a través de su Hijo, el buen pastor que te está llamando. Vengan a mí los trabajados, cargados. Yo los curaré, yo los sanaré, los haré descansar, les daré vida eterna. 28, les daré vida eterna. No van a perecer jamás. Nadie los va a quitar de mi mano, dice el Señor. Pero sánate, permite sanarte, dice el Señor, para que escuches mi voz. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje hoy día? En el nombre de Jesús. Pero para escuchar la voz de Dios, hermano, hay que estar en comunión con Dios. Y sabe que aún en comunión con Dios, uno se puede equivocar. Sabe que yo me quedé asombrado cuando vi este pasaje, hermano amado, que le voy a leer ya mismo. Un hombre de Dios tremendo, como el apóstol Pablo. Usted no va a decir que el apóstol Pablo no era un hombre de Dios tremendo, hermano. Que ese hombre dio su vida por Cristo, literal. No es que dijo, yo daré mi vida por Cristo y no lo hizo. No, lo hizo. Estuvo en la cárcel por predicar la palabra. Él se desesperaba por predicar la palabra a todo el mundo, hermano. Pero aún él confundió la voz de Dios. Aún él se equivocó. Por eso yo digo, hermano, que hay que tener discernimiento y hay que estar conectado al Señor de una forma tan cercana, hermano. Y tener discernimiento. Que ese discernimiento viene por medio del Espíritu Santo que está en ti, que está también en mí. En el nombre de Jesús. Dice que Pablo quería predicar y es algo bueno. ¿Cuántos saben que predicar la palabra es algo bueno? Amén. Muy bien. Entonces dice que quería predicar el apóstol Pablo. Quería predicar en Asia. Iba a la ciudad, al continente asiático. Voy a predicar ahí. Que voy al continente asiático. Voy a ir. Dice que el espíritu lo detenía, lo impedía, dice la Biblia. No sé por qué, pero lo impedía. Pero Pablo, no, vamos allá, no. Hasta que como Pablo no entendía que esa voz era suya, la que estaba siguiendo, no era la voz de Dios.
porque le impedía ir a Asia. No sé por qué, le digo una vez más. Dice que el Señor le empezó a hablar y le dijo, no quiero que vayas allá, quiero que vayas a Macedonia. Vamos a verlo. Hechos capítulo 16. Hechos 16, 6. Mira lo que dice. Y atravesando Frigia, dice, y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿en dónde? En Asia. 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Mire, de nuevo todavía. Pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo estaba haciendo su propia voz. Mire, 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿qué cosa? Nos llamaba, nos hablaba, para que les anunciásemos el evangelio. Mucho cuidado con confundir las voces, hermano amado. Y yo me pongo a pensar, hermano, si a Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, hermano, le puede pasar a cualquiera. Pero no se preocupe, hermano, no se preocupe. Porque ahora en estos últimos días, como dice la palabra del Señor, Dios está hablando a tu vida y a tu corazón a través de su Hijo Jesucristo, hermano. A través de Jesucristo. Y si tú escuchas esa voz, no te vas a equivocar. Asegúrate de escuchar la voz de Dios. Asegúrate que la voz que estás escuchando para construir tu familia, para servir, para trabajar, para vivir, sea la voz de Dios. Porque si estás siguiendo a la voz de Dios, estarás tranquilo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Quiero quizá que el piano me ayude, por favor. Tengo algunos versículos más. Mateo 17:5, pónganme por favor. Mateo 17:5. Vamos a estos versículos más. Dice, mientras él aún hablaba, mire lo que dice la Biblia. Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué más dice ahí? A él oír. Pedro se confundió también, hermano, porque en ese momento estaba la transfiguración, que salió Cristo glorificado, Elías y Moisés. Y entonces Pedro dijo, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, Señor, otra para Elías y otra a Moisés, como diciéndole, todos son iguales para mí. Entonces el Señor, Dios Padre, dijo, no, este es mi Hijo amado, a él tienen que oír. Los demás son siervos, este es el duro, este es el heredero de todo, a él tienen que oír. Apocalipsis 3:20, ¿qué más? Vamos a ver, Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué cosa? Oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dese cuenta que aquí no hay obligación, hermano. Dese cuenta que aquí nada es obligado. Dice la Biblia, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, quiere decir que está la opción también de no abrir la puerta. Quiere decir que también está la opción de no querer escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay mucha gente que toma ese camino, de que escucha, sabe. Hoy estás escuchando, invitado. Hoy estás escuchando, hijo de Dios, que estás acá. Que Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Dios siempre ha hablado al hombre. Y hoy más que nunca está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Que si tú escuchas su voz y tú decides abrir la puerta de tu corazón, de tu vida, Él va a estar contigo, cenará contigo, será tu consuelo, hermano. Estará contigo en todo tiempo y en todo momento. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero si no abres la puerta, hermano, será un versículo que has escuchado nada más. Pero no será vivencia, no será realidad en tu vida. No rechacemos el mensaje, no rechacemos la voz de Dios. Ese es el mensaje de hoy día, esa es la palabra de hoy día. Porque Dios habla y habla fuertemente, hermano. Porque ¿sabe algo, hermano amado? El mundo va a ser dividido en dos. La gente que recibió el mensaje y escuchó la voz de Dios, y la gente que rechazó el mensaje, hermano. En dos va a ser dividido el mundo. Dos secciones. ¿En qué sección está usted, hermano? ¿En qué sección estoy yo? La Biblia dice que va a haber un día que toda rodilla se doblará
Y toda boca confesará que Jesucristo es el Rey. Pero ese día, hermano, escúcheme. Ese día va a ser cuando Cristo venga en su segunda venida. No hablo de arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando el Señor viene por los suyos. Va a la presencia del Señor. Es las bodas del Cordero. Nos gozamos, nos alegramos. Y aquí está la tribulación. En la segunda venida me refiero. Después de la boda del Cordero. Viene y se va a presentar ya no como un Dios que salva, sino como un Dios que va a juzgar, hermano. Porque el tiempo de salvación es ahora. Y ahí todo el mundo, aún los que lo rechazaron, van a decir: ese es el Rey, es verdad, es el Rey. Pero es tarde, hermano. Ya terminó el tiempo de salvación. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo que estás escuchando la voz de Dios para salvación. Que si oyes la voz de Dios y sigues a Cristo, tendrás vida eterna, hermano. Bendecido acá y sobre todo bendecido ahí en la eternidad con Él para siempre, hermano. Qué gozo y qué alegría. La Biblia dice en Hebreos que si el pueblo de Israel, dice, si el pueblo de Israel rechazó el mensaje que vino por Moisés y no escaparon al castigo, ¿cuánto más ustedes, hombres de este tiempo de gracia, no van a escapar si rechazan a aquel que les habla desde el cielo? Dice la Biblia. Hebreos 12:25. Tengan cuidado de no negarse a escucharla a aquel que habla, dice. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. No vamos a escapar. Va a haber un tiempo, como le dije, que toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar que Jesús es el Señor. Pero ahí ya va a ser el tiempo que ya no hay opción a nada, hermano. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo que no rechaces el mensaje ni la voz de Dios. Este es el tiempo, amado hermano, porque a uno va a escuchar y a otro va a rechazar. Eva en el huerto rechazó la voz. Adán y Eva en el huerto rechazaron la voz de Dios y escucharon la voz del enemigo, que era dulce aparentemente, pero les costó lágrimas de sangre, hermano. Y hasta ahorita usted y yo estamos pagando las consecuencias de ese pecado. Escuchemos la voz de Dios. Por eso es que Dios, yo le dije, tuvo que concretar su voz en la persona de Jesucristo. Vamos a ver una vez más Hebreos 1, perdón. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, posteros días, estamos en los últimos días, hermano amado, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, mi amado hermano, yo le pregunto, invitado que está acá, ¿has rechazado el mensaje? ¿Has rechazado la voz de Dios? Si lo has hecho, tienes tiempo todavía, tienes esperanza. Acéptalo hoy día. ¿Y tú crees hijo de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Te pregunto, ¿has rechazado el mensaje de Dios? ¿Has seguido otras voces? ¿Por enfermedades en tu alma, en tu corazón, pecado? ¿Por eso has escuchado a otros que hablan y no has seguido al buen pastor? Hoy es el momento de recibir el mensaje de Dios, recibir la voz de Dios. Si lo has rechazado, ¿por qué no lo aceptas esta mañana? ¿Por qué no vienes a Él esta mañana? Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo. Que sea hoy día que tus rodillas se doblen de su presencia. Que sea hoy día que tu boca confiese que Jesús es el Señor. Y no, hermano, en la segunda venida, que hasta los incrédulos van a decir: es verdad, ha sido verdad, Él es el Rey. Pero ahí será tarde ya. Ahí ya será tarde. Este es el tiempo, hermano, para que escuches la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Póngase de pie, por favor. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Diga conmigo: Dios habla hoy. Dios habla hoy, hermano. Dios nos ha hablado hoy día a través de su mensaje, de su palabra, a través de su Hijo.
Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Pongámonos en comunión con el Señor. Pongámonos en comunión con Él. Deseche la voz del enemigo, aunque parezca atractiva. Deséchela. Deséchela en el nombre de Jesús. Recuerde que en este mundo hay dos voces: la voz de Dios y la voz del enemigo. No escuche esa voz del enemigo. Escuchemos la voz de Dios. Levante sus manos, hermano. Dígale: tú eres el rey de mi vida. Tú eres el rey. Tú eres el rey. Tú has sanado mi corazón. Sea sincero con Dios. A lo mejor lo que está en su corazón, en su vida, en su alma, pecado, amargura, odio, qué sé yo, hermano. A lo mejor eso ha impedido que escuche la voz del buen pastor, que es Cristo Jesús. Entrégueselo todo a Dios hoy día. Ríndale todo a Dios hoy día. Dígale: Señor, sana mi corazón, sana mi vida, sana este rechazo, este odio, esta amargura. Te pido perdón por mis pecados. En el nombre de Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Yo sé que escuchando la voz del enemigo será destruida mi familia, mi vida. No me irá bien, yo lo sé, Señor. Yo lo sé, Señor. Yo no quiero caer en solo una vez. Hoy día nada más. Y todos los días hacemos esa única vez aparentemente. Dígale: Señor, aquí estamos, Señor. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte. ¿Quiere venir acá adelante? Venga adelante, venga acá al altar. Vamos a orar por usted. Venga ahorita aquí al altar. Todo aquel que desee puede venir acá al altar. No tenga ningún tipo de reparo. Venga al altar. Todos estamos necesitados. Todos hemos venido del mundo enfermos del alma, hermano. Todos hemos venido enfermos del alma. Todos los que están acá adelante, los que están en las sillas, todos pongámonos en comunión con Dios. No escuche otras voces. No escuche ni la voz suya mismo, hermano. Porque el hombre ha escuchado la voz del enemigo, ha escuchado su propia voz, pero no ha escuchado la voz de Dios. Y ese es el problema. Dígale: Señor, aquí estoy. Hoy decido escuchar tu voz. Hoy, Señor, tú me has sanado. Hoy tú me sanas, Señor. Levante sus manos. Dígale: Señor, aquí estoy. Sana mi corazón, sana mi vida, sana mi alma. Que mis oídos, Señor, se destapen en el nombre de Jesús. Que todo pecado que ha hecho que se tapen mis oídos, en el nombre de Jesús, sea limpio con tu sangre preciosa. Limpio. Si aún los árboles aplauden a la palabra de Dios, si aún los cielos anuncian que Dios es real, hermano, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que seguirlo? ¿Cuánto más nosotros, amado hermano? Sí, cuando Moisés lo rechazaron, el pueblo de Israel, no se escaparon de la paga de esa decisión. ¿Cuánto más nosotros si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo, hermano? Él se ha manifestado, Dios se ha manifestado su voz a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dijo: enviaré al Espíritu Santo. Es promesa del Padre, pero lo enviaré. Él les enseñará todas las cosas. Él también les va a hablar. Hermano, Dios habla, el Dios Trino habla, el Padre ha hablado, el Hijo ha hablado y el Espíritu Santo en este tiempo de gracia habla más fuerte que nunca también. Solo abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a Él. Dile: aquí está mi corazón, Señor. Mi corazón amargado, mi corazón de odio, mi corazón de resentimiento, mi corazón de pecado, mi corazón engañoso, perverso, como dice la Biblia. Te lo entrego a ti, Señor. Mi corazón contaminado por el pecado, te lo entrego a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno que estamos acá, que podamos ser sanados completamente. Dígale, hermano: ayúdame a ser sanado. Sáname, buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Cuánto más nos va a sanar, hermano? Sáname, Señor, sáname. Tú eres el buen pastor, Señor. Tu vida das por las ovejas. Ayúdame que cuando venga la voz extraña, yo no la escuche, yo la ignore, yo la rechace y solamente escuche tu voz, Señor. Solamente escuche tu voz.
Solamente escuche tu voz. Dígale: Señor, ayúdame a escuchar tu voz nada más. En el nombre de Jesús, a estar limpio para escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Levante sus manos. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a decirle que nos sane el corazón, que obre en nuestra vida. Vamos a escucharlo a partir de hoy día, iglesia. Su voz. En el nombre de Jesús. Aquí está el Señor. Vamos a decir: aquí estás. Eso es, adórale, adórale. Eso es, adórale, está libre adorando a su Dios. Si los árboles lo adoran, las colinas le adoran, ¿cuánto más nosotros somos sus hijos? Adoremos por el Señor. Él nos ha dejado, hermano. Y la iglesia canta y dice: el Señor. Sale el corazón, Señor, sale el corazón de todos nosotros. Dígale: se ha sanado en el nombre de Jesús. Se ha sanado en tu corazón. Una vez más, sanado en tu corazón. Dígale: aquí estás. ¿Dónde está el corazón? Eso es, hermano. Eso es, hermana. El Señor ha venido hoy día a sanar tu corazón, a sanar tu alma. Sabe que el ser humano busca soluciones para poder componer todo: el medio ambiente, componer la sociedad, componer la familia, componer el barrio, el vecindario, todo de afuera. Pero si no se compone adentro, va a seguir descompuesto de afuera, hermano. Por eso necesitamos ser sanados por el Señor, el buen pastor. Tú que eres oveja en su prado, tú que eres de Él, tú que eres su hijo. Dile: Señor, aquí está mi corazón, sáname. Póngase la mano en el corazón, póngase la mano en el corazón y dice: Señor, sáname, Señor. Este corazón herido, este corazón dañado, este corazón
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, vamos a decir al Señor, tú eres Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Lo hemos cantado, Señor, lo hemos declarado, pero también lo hemos creído. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo hemos creído que tú eres milagroso, tú eres luz en medio de tinieblas, tú cumples tus promesas, tú nos hablas a nosotros. Deje que Dios le hable, hermano, que el Espíritu Santo hoy día le confronte todo pecado y toda maldad a usted y a mí en el nombre de Jesús. Que nos pongamos a cuentas con Dios, que veamos la voluntad de Dios a través de su Hijo, hermano, que es Cristo Jesús, el buen pastor. Gracias, mi Dios amado. Gracias. Gracias por este momento de gloria, por este momento que tú nos has tocado. Porque yo creo en el nombre de Jesús que has cambiado nuestro corazón. En el nombre de Jesús, para escuchar tu voz y obedecerte y seguirte. Si usted no tiene a Cristo, este es el momento de recibirlo. No rechace el mensaje. Este es el momento de recibirlo. Usted que no tiene a Cristo, repita después de mí esta oración. O usted que se ha apartado del camino de Dios, reconcíliese hoy día con el Señor y repita después de mí. Dígale: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades. Hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor, como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy soy tuyo, soy tuya. Gracias por perdonarme. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Mi vida es tuya. Hoy me reconcilio contigo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí con sus ojos cerrados y con la comunión con el Señor, yo le pido que por favor todos bajen las manos. Ahí con los ojos cerrados, todos bajen las manos. Quisiera saber en este momento quién recibe a Cristo, quién entregó su vida al Señor, quién hizo esta oración, quién repitió esta oración que hice en este momento. Alce su mano, algún invitado, algún amigo. Quiero felicitarlo, quiero bendecirlo por haber recibido la voz de Dios a través de Cristo. Alce su mano, algún invitado, algún amigo, o alguien se reconcilió con Dios en esta mañana, alguna persona. Amén, hay una persona, gloria a Dios. Alguien más recibió a Cristo, se reconcilió con Dios en esta mañana. Alguna persona más. Queremos bendecirlo, queremos orar por usted. Alguien más recibió hoy a Cristo. Gracias, mi Dios amado. Pueblo de Dios, escúchame atentamente. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Solamente escúchalo. Quita todo impedimento. No es tiempo de poner obstáculo a la voz de Dios. Él te va a hablar en sueños, Él te va a hablar en visiones, Él te va a hablar en tu corazón. Él te va a hablar por su espíritu, Él te va a hablar por su Hijo. Él te va a hablar. Anhélalo, quiérelo, búscalo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Un fuerte aplauso a Cristo. ¿Y quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria a Dios.